Constituyente de llevarse a cabo, pudiera dar un avance más histórico, grande, de calidad, hacia la conquista de su libertad plena y total, el pueblo venezolano. Después de este reporte que nos da nuestra compañera Madeleine García. Exactamente, y tenemos con nosotros al profesor Carlos Lazo, profesor de la Escuela Bolivariana de Poder Popular y analista político y sobre todo un conocedor de esta realidad que está enfrentando Venezuela, no de ahora, sino a lo largo de todo el proceso. Profesor Lazo, bienvenido nuevamente a Agenda Abierta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor. Bueno, ¿cómo ve usted el funcionamiento de esta Asamblea Nacional Constituyente justo para frenar la violencia que se ha venido suscitando en el país? Bueno, en primer lugar yo pienso que una de las funciones realmente de la Asamblea Nacional Constituyente es darle salida, por supuesto, a ese proceso que se está desarrollando, que se está profundizando, que esa lucha de clases que está expresada en todo lo que estamos viendo. Entonces, eso ha servido siempre de, como decir, una atenuación de la violencia, porque tiene la posibilidad de ir a la Asamblea Nacional Constituyente. Inclusive tenemos un ejemplo que no es de la Asamblea Nacional Constituyente, pero sí fue toda la época aquella del 2004, cuando la oposición quería referéndum. ¿Ustedes se acuerdan de aquella cantidad de los referendos hasta que se llevó el 2004? Bueno, esta constitución que nosotros tenemos tiene esa virtud que va flexibilizando todo el proceso político dinámico que es el que vivimos a diario. Eso se puede ir disipando y transformar aquello que es esa lucha violenta en una lucha ideológica dentro de una Asamblea Nacional Constituyente, donde todas las fracciones pueden expresar su modelo de país, etcétera, para ir construyendo entonces y desarrollando según lo que diga el soberano, porque es que un elemento central y forma parte de lo que es la doctrina bolivariana es que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, pues, es decir, es el poder constituyente el que define, y todos los órganos, como dice el artículo 5, están regidos por esa soberanía, están sujetos a esa soberanía. Entonces, en consecuencia, quiere decir que cualquier proceso constituyente está expresado en el pueblo. Puede decir, el proceso constituyente que se desata inclusive, según todo lo que decía el comandante Chávez, se puso al descubierto o comenzó a desarrollarse después del 27 de febrero de 1989, que fue la explosión de la Rebelión Popular, que puso en jaque toda la institucionalidad que había sido construida a partir del año 61 con la Constitución del 61. Eso flexibilizó entonces toda esa estructura rígida, y la Constitución del 99 tiene los mecanismos necesarios para que eso, que la institución no congele las estructuras, que fue lo que ocurrió durante todo lo que fueron los 40 años de la vigencia de la Constitución del 61, que era rígida y no ofrecía caminos para poder disipar la confrontación que se estaban desarrollando en toda esa época. Entonces, esta Constitución es una Constitución que expresa en sí mismo el proceso constituyente, y porque está fundamentada en la soberanía popular. Yo creo que ese es un elemento doctrinal. Decía que este era el único mecanismo que no se había activado, pero que estaba contemplado dentro de la Constitución de la República. Exacto. Entonces, eso es muy importante, porque el diálogo que se estuvo proponiendo durante todo esto, bueno, se agotó, pues, el diálogo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, está bien, entonces vamos a apelar al pueblo, que es el verdadero interlocutor, no una estructura cupular, pues. Exactamente. Entonces, como el pueblo es el verdadero interlocutor, porque es el que donde reside toda la estructura del poder constituido, entonces quiere decir que ese proceso de lucha de clases que viene manifestándose, bueno, podemos dirimirlo ahí en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ¿qué ocurre realmente, yendo ya un poco incorporando otras variables en el análisis? Que desde el punto de vista del exterior, se hace necesario para el desarrollo del imperialismo y la consolidación de los frentes de guerra que tiene abierto ahorita el imperialismo, tratar de desestabilizar a Venezuela para que este país sirva en todo caso para cualquier confrontación que tenga el imperialismo norteamericano con Rusia y China y todo lo que se está desarrollando en el extranjero, pues toda la guerra global que tienen los Estados Unidos ahorita. Eso significa entonces que los determinantes del conflicto actual no están en Venezuela, están en el imperialismo norteamericano, en el resto del mundo. Entonces, eso es lo que está determinado. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, que todos estos días, inclusive anoche, fue, bueno, de un terror gigantesco, sobre todo allá en la entrada de Barquisimeto, que escucharon ese camión de gasolina. Ahora, ¿por qué es eso? Fíjense que la propia oposición esta, que no es ninguna oposición, sino son enemigos pues, de la revolución,
descartan la Asamblea Nacional Constituyente, están en contra, están diciendo que esto es un fraude. Pero en su momento lo aprobaban. Incluso... Hace año y medio la aprobaban, ¿pero por qué? Bueno, porque ellos querían era dar un golpe de Estado a través de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué significaba eso? Bueno, destituir al presidente de la República, destituir los poderes constituidos de la estructura bolivariana de esa Constitución, y de manera que ellos no proponían absolutamente nada, sino que era para derrocar al gobierno. Pues esa era su función, esa era la función de la Asamblea Nacional Constituyente, inclusive decían que tenía que ser originaria por eso, para poder entonces destronar a todos los poderes. Ahora bien, en este momento, en este contexto, ¿por qué no les conviene? Para sumarlo incluso a la pregunta Twitter que ya tenemos posicionada. ¿A qué le teme, profesor? Porque vemos que le están llamando que es excluyente, que se consuma la dictadura, que ahora incluso dicen que la constituyente, la Asamblea va a asumir todos los poderes públicos, que no están desatando toda una serie de matices de opinión, o que el presidente Maduro va a prorrogar su mandato. ¿A qué le teme? ¿Y por qué esta oposición está reaccionando de una manera tan visceral como la que vemos, incluso convocando hoy a esta marcha llamada Fraude, la constituyente sin fraude? ¿A qué le teme? ¿Por qué esta reacción así de ciertos sectores de la oposición? Bueno, miren, fíjense que la oposición está muy debilitada. Es decir, ¿se acuerdan cuando ganó el 6 de diciembre que el señor Ramos Alup, ¿qué hizo enseguida? Dijo que iba en 6 meses a derrocar al gobierno, pues. O sea, tenían una euforia del triunfo, de la victoria gigantesca, pues. Y eso fue realmente disminuyendo, porque además su estructura, la forma en que ellos condujeron la política y la forma violenta en la cual quieren derrocar al gobierno, que por otro lado es el elemento, como decir, el eje excelente. Eso explica incluso que seguidores de la oposición, como veíamos en Twitter, se pronuncian contra la violencia, siendo ellos seguidores de la oposición. Exacto, como vimos en estos Twitter. Claro, y ellos además perdieron el elemento de poder más importante que tiene la sociedad venezolana, que es PDVSA. Sí, eso es lo que yo he considerado siempre para explicar el origen del problema, primero del conflicto armado que hay en Venezuela, y en segundo lugar, cómo la oposición al perder eso va debilitándose hasta llegar a este momento. Entonces, ellos no les conviene realmente una Asamblea Nacional Constituyente, porque ellos van a perder la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de esa asamblea, porque es que no tienen ni argumentación, y todo lo que ellos tienen como programa, que es el que entregó Capriles en la última, cuando fue candidato presidencial, en el 2012, ¿qué planteaban ahí? Bueno, la privatización de PDVSA, inclusive ahí decía que iban a crear un metestado, formalmente, es decir, el ente ese petrolero, que estaba formado por supuesto por PDVSA y por las compañías privadas. Iba a ser un paraestado. Exacto, iba a ser un paraestado porque tenía financiamiento propio, como dice ahí en ese programa, pero además de eso iba a dirimir los conflictos entre el Estado venezolano y las compañías petroleras privadas. Eso quiere decir que iban a privatizar PDVSA, iban a generar un metestado, que era lo que hizo Carmona. O sea, hay que recordar el programa de Carmona, que destituyó a todos los poderes, que es lo que quieren hacer ahorita. 10 años que era antes. Totalmente plan de ajuste, ¿no? Profesor, y entonces, ¿qué prever respecto a estas acciones de la oposición? Si los estamos viendo, como usted señala, ya sin el respaldo popular, cuando tenemos a los venezolanos diciendo que están en contra de la violencia, ya lo están diciendo abiertamente, pero sin embargo vemos estos focos que ellos insisten en seguir manteniendo. Hoy tienen todavía su agenda. Freddy Guevara, Julio Borges, siguen llamando, Capriles mismo, a la desobediencia civil. ¿Qué prever por parte de ellos cuando vemos estos esfuerzos por la Asamblea? La lucha, el escenario político, militar, es a nivel internacional, es decir, se trata de proteger de las Naciones Unidas, que fue aprobado, para entonces lograr una intervención militar sobre Venezuela. Por eso es que ha sido bastante inteligente, me parece, la forma en que ha ido tratando el gobierno la contención, que inclusive ha logrado que es muy importante, porque en esta constituyente lo que se va a reflejar es eso. Es decir, esa forma en la cual se está desarrollando los acontecimientos políticos, en la cual esa parte activa va cediendo y va logrando comprender que el desarrollo de un proceso constituyente es el que nos corresponde, porque ahí podemos discutir. Inclusive, fíjense que el presidente de la República ha propuesto además que los empresarios participen en que los partidos de oposición, ¿no? Exacto, y llamó a los partidos de oposición que se están aislando del proceso, porque ahora con qué cara van a ir al proceso constituyente. Aunque aclaró que no tenía tintes políticos, sino que era el pueblo, sin nombres de partidos. Exacto, pero cuando lo llaman, entonces, pero como ellos ya han estado en contra de la constituyente, ¿cómo ahora se van a presentar en la constituyente? Entonces, eso lo va a debilitar electoralmente, inclusive para una constituyente. Los HCM,
del Estado y por eso tienen 80% de ocupación y una alta rentabilidad. Entonces habría que discutir esos temas porque yo creo que sobre todo las clínicas privadas no son privadas sino públicas, inclusive se han incrementado precisamente por los HCM que paga el Estado. Entonces eso significa que habría que discutir hasta qué punto es privada, si no son públicas la mayoría de las empresas venezolanas, inclusive las empresas Mendoza que han recibido más de $5.000 millones. Son a precios preferenciales. Son públicas en el sentido de que dependen del Estado y aparecen como privadas porque desde el punto de vista del derecho son privadas. Pero entonces eso quiere decir que los venezolanos todos deberíamos tener por lo menos el 60 o el 70% de las acciones de esas empresas, porque si el gobierno no le da los dólares o si los HCM se los quitan, quiebran todas las empresas privadas. Entonces eso sería una materia de discusión y la propongo como un elemento de discusión en la asamblea, ya que van a estar los empresarios en esa asamblea, discutir hasta qué punto ellos son privados, si ellos no forman parte de la estructura pública, porque dependen del Estado. Yo creo que eso sería bien importante en esa asamblea nacional constituyente que se plantea. Profesor, nada más por puntualizar, entonces, hablando de la asamblea como mecanismo político, aquí se va a decir, o la asamblea va a demostrar quién está a favor y quién está en contra de la paz. Claro, eso va a ser precisamente, y eso yo creo que va a ser, me parece, pues, yo creo que nosotros podemos un poco vislumbrar un escenario donde primero que la oposición se minimice de tal manera, sobre todo la oposición violenta, que no participe en la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que es un escenario posible debido a todo lo que han declarado, inclusive la manifestación que dicen que va a haber hoy, porque hay que hacer un llamado a la población venezolana para que se vea cómo va a ser la situación y que observen quiénes son los actores fundamentales de la violencia, que son ellos y no es el Estado, no es demostrado suficientemente. Lo que pasa es que a nivel internacional nosotros tenemos un enemigo fundamental que son los medios de comunicación, que son 7 grupos que creo que dominan toda la comunicación mundial. Entonces, eso hace que se transforme totalmente en el resto del mundo la realidad interna nuestra. Por eso que es importante estar muy pendiente de la creación de cualquier falso positivo para estar alerta ante eso. Entonces, como se va a minimizar aún más durante este proceso asambleario, entonces la oposición seguro que no, me parece, pues que no va a poder participar y va a ser derrotada la violencia en la medida en la cual el pueblo venezolano se incorpore a este proceso de una manera masiva. Pues es decir, nosotros hemos derrotado siempre a la oposición, las acciones violentas, porque el pueblo venezolano le ha impuesto la paz a la derecha. Por eso siempre digo que esto es una paz popular, una paz bolivariana que ha ido desarrollando el pueblo venezolano de acuerdo a su interés. Nosotros tenemos 4 años de resistencia ante esa guerra económica que nos ha impuesto la derecha y Fede Cámara sobre todo. Entonces eso significa que el pueblo mantiene entonces una interés y una constancia en que la única manera de imponerle la paz a la derecha es un proceso masivo de movilizaciones, como lo hemos hecho cada vez que la derecha intenta desarrollar ese tipo de acciones. Eso significa entonces que el pueblo venezolano, ese eje de movilizaciones masivas que construyó el comandante Chávez, ha sido la garantía de la estabilidad y además de la paz, porque la paz se le ha impuesto porque el pueblo venezolano le ha impuesto la paz a la derecha y se le ha impuesto sobre la base de esas movilizaciones y además con una conciencia bolivariana. ¿Por qué? Porque el pueblo venezolano ha comprendido que es el pueblo venezolano donde reside la soberanía y esa es la doctrina realmente bolivariana y la doctrina realmente de esa constitución, pues, y de todo lo que hizo el comandante Chávez del año 98. Lo decía el presidente Maduro justamente anoche. Anoche precisamente decía, y hay un programa muy interesante, como estaba la doctora ¿cómo se llama? La doctora María Alejandra, junto con el profesor Germán Escarrat en el programa de Mario Silo, que me pareció muy interesante, que deberían repetir ese programa porque ahí están expresados entre ellos dos todo lo que es la doctrina bolivariana, lo que fundamenta la Constitución. Yo creo que eso es muy importante porque eso es lo que va a garantizar la paz. Claro. De aquí en adelante. Hasta el mismo presidente Maduro lo señalaba antes de ser mandatario, hablaba de esta relevancia de la constituyente. Es correcto, proceso en el que él también participó, dicho sea de paso. Exacto. Bueno, profesor, muchísimas gracias por todas estas explicaciones. Usted sabe que va a estar siendo un invitado prácticamente recurrente. Venezuela es una eterna primavera, Venezuela una primavera.